¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahora con esta plática de MIT, la revolución de la cirugía combinada de catarata y glaucoma. ¿Por qué les estoy hablando? Primero quisiera que ustedes vieran esta presentación, este breve video que nos habla sobre la importancia en el avance de la cirugía de catarata y en general en la cirugía oftalmológica, incluyendo la cirugía de glaucoma. Vean ustedes cómo en este paciente de hace 100 años, grabado en la clínica Barraquer de España, mediante una incisión de 180 grados con un cuchillo, se logra la extracción de la catarata mediante un dispositivo esferifaco que permite la remoción in toto de este cristalino opaco. Esto, como ahora, se hace en pocos minutos, pero con el menor número de complicaciones o las complicaciones mucho más reducidas de lo que se hacía en aquel tiempo. ¿Y por qué hablar de cirugía de catarata y glaucoma? Bueno, hay una coincidencia en todos sentidos, la coexistencia que existe, sobre todo cuando se incrementa la edad de estas dos patologías, es muy importante. Por otro lado, es algo que va a coincidir en términos del tema que del que les voy a hablar, pero vamos a hablar un poquito sobre el impacto, la repercusión que hay de la presión intraocular y la cirugía de catarata. Como ya se ha establecido en numerosos estudios, se sabe que hay una reducción de la presión intraocular que puede ir de 2 a 4 milímetros de mercurio. Está relacionado también con las características y la configuración de la cámara anterior. La reducción de la presión intraocular nos ofrece, por otro lado, también un remodelamiento de la malla trabecular, que es otra de las teorías que se ha comentado como parte de esta reducción de la presión intraocular. Y sin duda las características del glaucoma, del tipo de glaucoma, ya hablando en esta área, en este terreno, nos habla también de una reducción de la presión intraocular considerando el tipo de glaucoma. Sabemos que en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, la reducción de la presión intraocular es mucho mejor que en pacientes con hipertensión ocular o con glaucoma primario de ángulo abierto. La faco y la trabeculectomía y la combinación de estos dos procedimientos es de mucha utilidad, particularmente en pacientes con glaucoma severo de muy difícil control. Sabemos, por otro lado, que la trabeculectomía por sí sola logra una reducción sostenida y adecuada de la presión intraocular. Sin embargo, las complicaciones inherentes a esta técnica pues se ven incrementadas. Y por otro lado, la trabeculectomía por sí sola va a generar la presencia de catarata. Es importante señalar también aquí la coexistencia de estos dos procedimientos en el momento en que se realiza una cirugía de catarata con una trabeculectomía previa que puede comprometer la vesícula de filtración. Se ha establecido que la cirugía combinada va a evitar los picos tensionales. En ese sentido, creemos que la cirugía combinada va a determinarse dependiendo de las características del paciente. Y aquí un esquema muy breve que nos habla en forma muy particular sobre, por ejemplo, en pacientes con glaucoma leve y una catarata significativa, se puede lograr un control adecuado de la presión intraocular, o si se tiene un control adecuado de la presión intraocular, la sola realización de la facomulsificación es suficiente. En glaucomas moderados, por otro lado, se puede realizar o se propone realizar una cirugía combinada, pero cuando el glaucoma es avanzado, la trabeculectomía parece ser la técnica que se adopte inicialmente para el control de la presión intraocular. En casos donde la presión intraocular sea lo más evidente, lo más importante o la severidad del caso, puede dejarse para un segundo tiempo la cirugía de catarata. Hoy día, a pesar de que contamos con estas técnicas de
decenas de años probadas, como la trabeculectomía y más recientemente con los implantes valvulares, aun cuando tienen tasas de éxito muy importantes en términos de reducción de la presión intraocular, los riesgos transquirúrgicos o las complicaciones que pueden presentarse son importantes. Por eso se han desarrollado nuevas técnicas, nuevas alternativas que nos permiten el control de la presión intraocular, siempre y cuando la mayor parte de ellas se realice concomitantemente con una cirugía de facoemulsificación. ¿Qué característica tienen estas cirugías llamadas MICS o cirugías de mínima invasión? Bueno, que el abordaje es microincisional, hay un mínimo daño a los tejidos, hay una reducción de la presión intraocular, pero sobre todo un perfil de seguridad alto y la recuperación en términos de impacto en la calidad visual del paciente y en su calidad de vida es mucho más rápida que lo observado con la trabeculectomía. Aquí ustedes nosotros vamos a hablar sobre vamos a hablar un poquito ya más directamente sobre una de estas tecnologías, el iStent, que la primera generación. Como ustedes ven, este iStent es un dispositivo microscópico después de cirugía de catarata, y por eso yo hablaba de cirugía de catarata en la mayor parte de los casos de cirugía angular. La recomendación es combinarlo con cirugía de catarata porque logramos una mejor reducción de la presión intraocular. En este caso vamos a colocar mediante la colocación previa en la cámara anterior de viscoelástico, logramos colocar, llenar la cámara anterior mediante viscoelástico y posteriormente sobre la superficie corneal también viscoelástico que nos permita visualizar adecuadamente el momento en que nosotros vamos a colocar este dispositivo. Este dispositivo se coloca dentro del canal de Schlemm y al momento de colocarlo hay que hacer un desplazamiento que permita la entrada sobre el conducto de Schlemm. Ahí hemos entrado el conducto de Schlemm, sin embargo, no se ha soltado el dispositivo y nuevamente volvemos a probar. Y aquí estamos, una cosa importante es la visualización. Les decía, aquí nos está estorbando las pestañas, de tal forma que tenemos que volver a colocar nuevamente las pestañas y ahí sí ya separamos y vemos con mayor claridad y ahí está colocado el dispositivo. Una de las características positivas de éxito es el pequeño sangrado que se observa. Ese pequeño sangrado nos habla que está colocado en el sitio correcto y estamos mediante la punta del disparador checando que no haya movimiento y que esté bien colocado, que no se desplace este dispositivo. Bueno, ¿cuál es la mejor cirugía combinada en base a la evidencia? En relación al iStent, tenemos varias publicaciones que nos hablan de diferentes porcentajes en términos de reducción de la presión intraocular. El porcentaje más alto que muestra este estudio, por ejemplo, este estudio de revisión, es el 27% logrado por el grupo de Fernández Barrientos. Hay otras cifras en donde también se habla de la reducción de la presión intraocular en términos más modestos. Yo considero que esta técnica es una técnica que debe de explorarse, de realizarse, tiene su curva de aprendizaje, por lo cual los pacientes en los que se lleve a cabo este procedimiento deben ser seleccionados cuidadosamente. ¿Cuáles serían aquellos pacientes con daño leve o moderado, que son intolerantes a los medicamentos, en donde sea difícil agregar otro medicamento? En estos casos es posible que podamos explorar esta técnica. Aquí les voy a pasar el iStent Inject, que es un nuevo dispositivo de la misma casa comercial de Glaukos,
en donde después, igualmente de una cirugía de catarata, se va a realizar la colocación de este iStent inject. Como decíamos, es muy importante la visualización en todos sentidos. En la superficie corneal, colocar el viscoelástico para lograr tener una visualización adecuada del ángulo de la malla trabecular. Aquí este dispositivo se coloca, es como una tachuela, vean ustedes, y se logra colocar en otra área otro de estos dispositivos, el iStent inject. Desafortunadamente creo que en Latinoamérica no tenemos todavía disponibilidad de este dispositivo. Yo tuve la oportunidad hace ya casi 3 años, de ir a Armenia a capacitarme y colocar este dispositivo. Este dispositivo creo que tiene la ventaja de una curva de aprendizaje menor, conociendo por supuesto las características del ángulo. Es probablemente más sencillo que la primera generación. Aquí vemos nuevamente cómo se logra una visualización adecuada de la malla trabecular. Probablemente aquí se requiera un poquito más de zoom, pero son de los primeros casos que habíamos nosotros que realizamos, como les decía, una capacitación en Armenia, y aquí colocamos inmediatamente por abajo de la malla, de la línea de Schwalbe, sobre la malla trabecular pigmentada, y hacemos el disparo colocando suavemente la punta de este dispositivo, de este disparador, y en otra área nuevamente ahí colocamos suavemente y disparamos para colocar el dispositivo. Ok. Bueno, creo que como ustedes pueden observar, y por eso mencionaba lo de cirugía de catarata, en estas técnicas es recomendable hacer una técnica combinada para lograr un efecto hipotensor adecuado. Esta es una tabla de ICAMED en donde habla sobre la reducción de la presión intraocular y los diferentes dispositivos. Considero que esto se va a ir modificando con el paso del tiempo y vamos a poder lograr y poner en cada nicho la disponibilidad de estos dispositivos y su efecto hipotensor, la calidad y cualidad de cada uno de ellos. Necesitamos explorar más cada uno de estos dispositivos, particularmente en nuestro entorno, saber qué tanto efecto producen en la reducción de la presión intraocular y qué tan inocuos son, porque también hay complicaciones y estas complicaciones hay que considerarlas, no son totalmente inocuos y finalmente estamos, como en el caso de la cirugía angular, estamos entrando en cámara anterior y tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de estos pacientes y en reconocer también las características del ángulo de la cámara anterior, estar habituado a ella y no iniciar una curva de aprendizaje sin tener todos los elementos de conocimiento necesario para lograr una técnica adecuada, depurada. Esta técnica, como decía el doctor Martínez de la Casa en este editorial, son alternativas y probablemente un cambio en el paradigma del tratamiento quirúrgico, pero se requiere de un conocimiento bien estructurado de la anatomía angular. Es necesario recordarles, es necesario evaluar conscientemente si estamos capacitados para realizar estos procedimientos. Esperemos que estos procedimientos puedan ser una alternativa, particularmente en estadios tempranos, y uno de los recursos iniciales en el manejo quirúrgico de glaucomas y las complicaciones inherentes que puede tener, por ejemplo, la trabeculectomía.
sin dejar de recordar que nuestro paciente no requiere una técnica nueva, sino requiere un efecto adecuado en términos del manejo de su enfermedad, en términos del manejo de la reducción intraocular, considerando siempre al paciente y la posibilidad de que estas alternativas quirúrgicas u otras, las que sean, tengan un efecto benéfico en el objetivo que nosotros estamos tratando de lograr. Finalmente, la cirugía de catarata por sí sola reduce la presión intraocular, pero hay que dejarlo muy claro. Como he escuchado de pronto por ahí, no controla la presión intraocular, no está recomendada para el tratamiento del glaucoma. Cuando se combina, ya sea con implantes valvulares o tratamiento de cirugía filtrante convencional como es la trabeculectomía, bueno, sabemos que tiene un efecto hipotensor adecuado, sin embargo, las complicaciones inherentes a esto pues, son más frecuentes. Pero los MICS nos colocan en una posibilidad de realizar una cirugía en pacientes con daño leve y moderado, combinada, una cirugía combinada, pero debe de ser seleccionado, como ya decía, escrupulosamente estos pacientes. No solo por el hecho de realizar, establecer una técnica quirúrgica, aprender una técnica quirúrgica, es necesario o es conveniente considerar a un paciente, sino más bien seleccionarlo en términos de los beneficios que va a lograr, de la reducción de la presión intraocular y de lo complejo o no que pueda resultar esta cirugía. Les agradezco su atención y nos vemos en un momentito. Gracias.